El régimen de Nicolás Maduro sigue secuestrando familiares de opositores como método de represión. El partido 20 Venezuela denunció este miércoles el secuestro de familiares del dirigente de Voluntad Popular, Fernando Orozco, en el estado Miranda. Según la denuncia, hombres encapuchados y vestidos de negro ingresaron de manera ilegal a la casa de su esposa, Dilia Castillo. La amenazaron de muerte, también amedrentaron a su hijo Brian Orozco y robaron parte de sus pertenencias, entre ellos un vehículo. Los hombres también ingresaron en la residencia de Carolina Briceño, expareja del dirigente, a quien le allanaron de manera ilegal su residencia y se la llevaron a la fuerza. Con este caso aumentan a 25 las personas que han sido secuestradas bajo este método, cuando se intenta ir contra personas particulares, pero presionarlas llevándose a sus familiares. Está la velocidad o el número de personas que han secuestrado en los últimos días, en las últimas semanas, que yo insisto en preguntarme, ¿realmente hay cárcel para tanta gente, no? Parafraseando aquella canción. Quiero saludar en el estudio a Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea. Hay varios temas sobre la mesa y hace un rato que no conversamos. Hola Alejandro, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, un placer estar acá contigo y tu audiencia. A ver, la represión no para, empecemos por allí, pero este método que realmente me parece absolutamente cruel, pero me parece además perverso. Llevarse a una niña de 16 años, a una de 19, entrar y si no te consigo me llevo a tu mamá. O sea, de verdad, ya no, es que no tienen, bueno, no tenían límite, pero de verdad es que no dejan de sorprenderme. Bueno, es que el estado de terror que hay en Venezuela desde el pasado 28 de julio de 2024 y que lidera pues Diosdado Cabello, va en ascenso. Y mientras más presionados se sientan por el cerco internacional, sobre todo Estados Unidos, pues esto va a ponerse peor, en el sentido de que el régimen de Maduro siente que mientras más víctimas tenga en su poder, más capacidad de negociar cosas tiene. Cosa que, en verdad, si tú te pones a analizarlo, hasta este momento que estamos hablando aquí, el régimen de Maduro pudiera, si se sienta a negociar su salida del poder, pudiera obtener una cantidad de garantías muy importantes, porque todavía está a tiempo de hacerlo. El asunto es que, como al parecer creen que la administración Trump no va a ir en serio, o yo no sé qué expectativa tienen con lo que puede ser el resultado de esto, no han dado el paso para negociar. Ayer hubo rumores, a mí me dicen que no se dio, pero ayer hubo rumores de la conversación que se venía hablando en medios de comunicación. De que se habría realizado la conversación entre Trump y Nicolás Maduro. Sí, a mí me dicen fuentes, digamos, relacionadas, que no se dio esa conversación. A mí me dijeron exactamente lo mismo. Pero yo lo que creo es que si el régimen de Maduro se sentara a negociar su salida del poder, ¿verdad?, la transición democrática y pacífica en el país, todavía pudiera obtener una serie de garantías que son muy importantes y que probablemente no van a permanecer sobre la mesa si esto sigue avanzando, si la presión sigue avanzando, si el cerco sigue avanzando, porque lo que yo veo es que esa expectativa que hay que un día la administración Trump o el presidente Trump se levante y diga, mira, den la vuelta y váyanse a otro lugar, a mí me cuesta creer que eso vaya a pasar así, porque, bueno, ¿cuántos meses tenemos ya? Tenemos casi 3 meses ya en esto, y es la administración entera, es el gobierno de Trump entero, abocado al tema de Venezuela, declarando sobre el tema de Venezuela, el sector de Rubio, poniendo sobre la mesa
lo importante que es la democratización de Venezuela y por parte del presidente Trump, que le toca declarar, digamos, más políticamente y para sus electores, bueno, bastante que ha dicho de la importancia de que en Venezuela haya una liberación, bueno, del crimen organizado que gobierna en el país. Entonces, oye, a mí me cuesta creer que esto se vaya a quedar así nada más. Así que bueno, yo lo que pienso es que los próximos días son muy importantes para ver qué puede pasar, ¿no? Los próximos días son definitorios, ¿no? Aunque esto igual tú consultas y dicen que puede durar semanas o que pueden durar meses. Y uno realmente no sé si es que nos gana la impaciencia o qué. Pero ya va porque dejas varias cosas. Y antes de entrar en las consecuencias en esto, y hablamos de la represión que se ha vivido en Venezuela y que arrecia, la represión interna desmiente lo que intentan vender Maduro y Diosdado con frecuencia. El pueblo está con nosotros. Si el pueblo estuviese con ellos, no necesitarían estar de alguna manera tratando de dar ejemplo de esto es lo que te puede pasar si te sigues portando mal. Porque eso es lo que se busca con la represión interna. Mientras quieren vendernos que el pueblo está con nosotros, el pueblo va contra todo el despliegue que hay en el Caribe, contra las acciones de Estados Unidos, el pueblo aquí, listo, pero para otra cosa. Me parece muy inteligente el mensaje que das o la reflexión que haces sobre que la represión al final lo que refleja es, o lo que hace es desmontar lo que el gobierno trata de hablar sobre su famosa unidad nacional alrededor de la integridad de la patria y del territorio y del gentilicio. Abonando a eso que bien señalas, hay unos estudios de opinión que han salido, unos cuantitativos, otros cualitativos, unos privados por razones, bueno, de seguridad, otros públicos, pero que van hacia allá, van hacia eso que tú mencionas. Es decir, ayer salió, por ejemplo, la encuesta de la compañía Seijas, del estudio de opinión de la encuestadora Seijas, que lo hizo con la Universidad Católica Andrés Bello, dos instituciones muy serias. Y esa encuesta de Delfos, de la compañía Delfos, que hizo con la UCAP, señala que 77.1% de los venezolanos cree que Maduro o que la salida de Maduro es necesaria o muy necesaria, ¿no? Eso es un porcentaje altísimo. Y ese porcentaje incluye, señala la encuestadora Delfos que dirige Félix Seijas, ese porcentaje incluye el chavismo blando. Es decir, que ese 23% restante es la base más radical, dura del chavismo que todavía acompaña a Nicolás Maduro. Pero además, hay un estudio cualitativo que también se pudo conocer que desmiente, este estudio cualitativo está sobre todo en el interior del país y en sectores populares, desmiente eso que ha intentado el gobierno mantener, de que los venezolanos no estarían a favor de que una acción americana, terminara con el mandato de Nicolás Maduro en el sentido de sacarlo del poder, de desalojarlo de Miraflores. Este estudio explica que la gente sí está de acuerdo con que haya una acción, o no vería mal que hubiese una acción que permitiera la salida de Nicolás Maduro del poder, porque, bueno, sienten que ya se intentó todo, que ya se hizo todo. La verdad es que yo pienso que Nicolás Maduro y la cúpula del régimen no tienen idea de la magnitud y de lo que representó para el venezolano haberse robado la elección del 28 de julio como lo hicieron. Yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso para la inmensa mayoría del país, que se expresó además, y desde allí el venezolano creo que entendió o asimiló que esta gente por las buenas no entiende, ni quiere reaccionar, ni quiere negociar su salida del poder. Yo creo que esa manera que utilizó el chavismo, esa manera tan radical, tan violenta, tan abrupta que utilizaron para robarse las elecciones, al final está sentenciando el futuro el futuro político del chavismo en el corto plazo en el país, me parece a mí. Más allá de que sigan en el poder, porque ahí siguen, mañana probablemente también estén, pero
El asunto es que pareciera que esto que está ocurriendo va a marcar un antes y un después, para bien o para mal, pero después de los resultados de esto van a ser vitales para lo que será el futuro de Venezuela y de buena parte de la región en el corto plazo. Evidentemente que sí. Ahora, cuando contrastamos los números, lo que tú estás señalando, las cifras que señalas de esta encuesta que ha realizado Seijas, mañana voy a tener otros datos. Ayer Dania, perdón, que no sé si lo dije bien al principio, ¿no? El director, la encuestadora es Delfos, lo hizo con la UCAP, y el director de esa encuestadora es Félix Seijas. No sé si lo dije así, pero... Lo dijiste perfecto, y me quedé pensando justo en estas cifras, ¿no? No por lo que dice el chavismo, que bueno, es su trabajo. Es decir, ellos están intentando mantenerse en el poder y están intentando consolidar una narrativa. Lo que me parece increíble es que haya venezolanos que se han dicho opositores intentando vender una narrativa igual, que hay que dialogar, que hay que evitar acciones de Estados Unidos, que los venezolanos no están de acuerdo, que eso es ir contra la integridad territorial y un largo etcétera que todos más o menos conocen. Esa realidad que expresan no es consona con la realidad, no solo que muestran las cifras, sino que tú y yo las conocemos. Bueno, cuando ellos dicen que hay que dialogar, si solamente dijeran que hay que dialogar, sí, eso no está mal, porque claro que hay que dialogar, claro. El diálogo es para que Maduro deje el poder, claro, deje Miraflores, y el diálogo tiene que encabezarlo, bueno, los actores legítimos, ¿no? Por supuesto. Que hay en Venezuela y que dirigen este proceso, que en este caso son el presidente electo Edmundo González y por supuesto María Corina Machado. Eso hasta ahí, ¿no? Pero además, yo lo que veo es que además intentan posicionar no solo la narrativa del gobierno, sino que además desmontan o buscan desmontar lo que ha sido el relato o digamos las denuncias que ha hecho este sector dirigido por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado, como por ejemplo Enrique Capriles en el New York Times se va a despachar a decir que lo del tren de Aragua y las vinculaciones con Maduro son ciencia ficción, creo que fue el término que utilizó. Oye, primero, ¿quién te preguntó? Y segundo, hay otras maneras de decir las cosas, ¿no? Hay otras maneras más políticas, porque él es político, de decir las cosas. Este tipo de declaraciones de él y de otros actores que reflejan los medios internacionales sobre todo, que hay que ver allí también porque esas claro, siempre son las fuentes que consultan, ¿no? Pero este tipo de acciones y declaraciones son las que permiten que haya quien piense que bueno, que están orquestadas con Jorge Rodríguez y con otros sectores del chavismo. Porque a veces uno lo ve y no entiende la necesidad de salir con frases tan estridentes, ¿no? O sea, pero es que no son, aparte de no son consonas con la realidad, por cierto, que parte de esta narrativa nos está involucrando a nosotros los periodistas. Porque pareciera que ese grupo de periodistas, porque ya vamos por estas frases, ese grupo de periodistas, es más, alguien dijo ese grupo de periodistas de María Corina Machado, no. Ese grupo de periodistas venezolanos que nos ocupamos de lo que pasa en Venezuela y que nos ocupamos de decir la verdad de lo que pasa en Venezuela y no nos acomodamos a la narrativa que el grupo que promociona esto quisiera que nosotros dijéramos. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a negar que María Corina Machado es una líder indiscutible en Venezuela? ¿Que ella y Edmundo González ganaron las elecciones? ¿Que en Venezuela hemos hecho todo lo que se puede hacer para intentar que el régimen deje el poder? Los venezolanos hemos marchado, protestado, hay más de 10 millones fuera, seguimos activando afuera, adentro, hemos hablado con la comunidad internacional. Explíquenme si es que falta algo.
Mira, Dania, permíteme la cuña, ¿no? Pero claro. En La Gran Aldea hacemos o sea, un podcast que se llama Manual de Malas Maneras. Eso lo hace el historiador e intelectual Elías Pino Iturrieta y una periodista muy inteligente que se llama Adriana Núñez Rabascal. Allí, en los últimos 3 o 4 capítulos, ellos han abordado el asunto de por qué esta dirigencia que ha terminado desplazada, ¿verdad?, cuenta, o cómo esta dirigencia que ha terminado desplazada se ganó el rechazo de los venezolanos. Y yo creo que Elías, sobre todo, en su condición de analista, hace un recorrido de errores y de ejemplos, comparando pues la dirigencia que María Corina Machado y la plataforma unitaria pues terminó de alguna manera desplazando, comparándola con dirigencias de otros momentos y otros tiempos que me parece que es meritorio de ver. Entonces, no es por hacerle la cuña a La Gran Aldea, pero les invito a que busquen Manual de Malas Maneras en lagranaldea.com, porque siento que ese relato que hace Elías Pino Iturrieta vale mucho la pena y explica buena parte de por qué estamos aquí y por qué esa parte de la dirigencia opositora cuenta hoy con el desprecio y el descrédito de la inmensa mayoría de los venezolanos. Es que eso es visible. Y Dania, participaron en unas elecciones que el país no aceptó y que no vio válidas, como fueron las elecciones parlamentarias, regionales, municipales, que se inventó el chavismo este año para intentar normalizar la dinámica en el país. Y bueno, y sacaron una cantidad de votos que da risa. Se inventaron unos curules que todavía tienen que explicar de dónde los sacaron. Todavía tienen que explicar cómo es que fueron desinhabilitados o habilitados. O sea, esas son las preguntas que deberían responder. No, porque no las pueden responder porque a quienes se las podemos hacer no nos dan entrevista. A quienes podemos hacer esas preguntas no nos reciben. Es tan simple como eso. ¿Quién se las puede hacer entonces? Alejandro, vamos a hacer una pausa en esta parte del programa. Aunque tenemos esta nota, ¿saben qué? No, prefiero hacerle a Alejandro otra pregunta en relación a ¿cómo te imaginas los próximos días? Es decir, y pasamos a recibir a nuestro invitado después de la pausa, pero estamos, diciembre es un mes que está marcado por el Premio Nobel de la Paz. Por ese evento que va a ocurrir en Oslo el 10 de diciembre, donde se le va a entregar a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz. María Corina ha dicho que va a recibir el premio, no se sabe absolutamente nada, más allá de que lo reciba en Oslo o lo reciba en la clandestinidad, es un premio importante en un momento político importante para Venezuela. ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Cómo te imaginas estos próximos días? Bueno, evidentemente diciembre no va a ser el diciembre usual que el chavismo quiere imponer, ¿no?, de una falsa normalidad. Esto va a ser un diciembre bastante particular. El 10 de diciembre es esta ceremonia que tú mencionas, donde a ella, a María Corina Machado, le entregarán presencial, virtual, como sea, el Premio Nobel de la Paz, lo que significa, bueno, es un hecho histórico para los venezolanos. Eso representa un hecho histórico y que tiene un peso político fundamental en este momento, porque es como el corolario al testimonio de lucha que María Corina Machado ha dado desde la clandestinidad hace prácticamente año y medio. Entonces, bueno, va a ser un diciembre movido y yo creo que, más allá de que es imposible saber, porque Maduro no lo sabe, yo creo que los altos funcionarios de la administración Trump tampoco lo saben. Es imposible saber exactamente cómo va a terminar esto. Yo creo que, bueno, tampoco es algo que se puede demorar, por lo menos no en esta condición. Yo creo que algo se va a mover, es lo que quiero decir. Bien sea para entablar una negociación verdadera, bien sea para, bueno, acentuar el cerco, algo se tiene que mover, porque lo que sí creo que no tiene mayor sentido es que esto se quede estático por mucho tiempo más. Ahora, Dania, yo responsablemente sí digo, hay una importancia vital, o sea, es decir, los resultados, como decíamos antes, de lo que aquí ocurra, de verdad va a ser fundamental. Yo no sé si peco de
de ligero al comparar esto con Bahía de Cochinos. Yo creo que esta situación a Maduro puede ser lo que representó Bahía de Cochinos para Fidel Castro, cuando él, esa supuesta invasión planificada desde Estados Unidos en la administración Kennedy, él la logró repeler y bueno, la epopeya y narrativa que él se montó desde ese momento en adelante está vigente hasta hoy. Todavía en Cuba eso es día patrio y se celebra y no sé qué, pero la influencia que ganó Fidel en la región y cómo pudo, después de que eso sucedió, entrar en países, ideológicamente hablando. Así, lo que no te compro es que así no pase nada. Maduro no va a volver nunca más a recuperar credibilidad ni influencia en la región, simplemente porque es la cabeza de un grupo criminal. Claro, pero hablando de su gente, yo no digo que va a recuperar influencia en los sectores democráticos. No. Yo me refiero a esas fuerzas de la izquierda que siempre han justificado a Maduro. El mejor ejemplo es el presidente Gustavo Petro en Colombia. Es decir, pero más allá de eso, mi punto es que las consecuencias de que esto no termine de una manera positiva o que genere algún cambio o que tenga algún beneficio real y palpable para la gente, va a ser importante para los venezolanos y va a ser importante para la región. Con esto yo no quiero dar lecciones de nada, simplemente alerto porque siento que la expectativa que hay en los venezolanos es enorme y digamos que yo siento que esta situación no se puede comparar con anteriores expectativas que hubo. Yo creo que la expectativa no es solo de los venezolanos. Hay una expectativa general que abarca la región y mucho más allá de lo que pueda ocurrir o no. Yo voy a insistir, voy a seguir pensando y voy a seguir creyendo que algo va a pasar. Lo decía ayer o antes de ayer, decir que no ha pasado nada es ignorar lo que está ocurriendo en el Caribe. Decir que no ha pasado nada es ignorar, por ejemplo, la confirmación del presidente Noboa y el presidente Mulino a acompañar al premio Nobel en Oslo. Decir que no ha pasado nada es ignorar todas las declaraciones que Marco Rubio da permanentemente y el propio presidente Trump. Lo que no podemos decir es qué va a pasar, pero sigo creyendo que algo va a pasar. Yo también creo y yo suscribo lo que dices, que claro que ha pasado y ha pasado mucho.